plática de hoy día se va a tratar sobre los cortes histológicos. Pero antes de realizar esos cortes histológicos, vamos a recordar algo de lo que hicimos en la clase anterior. Y cuando hablamos en la clase anterior sobre, por ejemplo, la germinación, habíamos visto de que nosotros vamos a observar dos tipos de raíces de acuerdo a su origen, de acuerdo a su forma. Entonces nosotros habíamos dicho de que las raíces de una dicotiledónea, en el caso del frejol, pues su raíz era típica axonomorfa, eh, donde se observaba claramente el crecimiento de la raíz principal y las raíces secundarias, que prácticamente nosotros podemos diferenciar una raíz principal de las raíces secundarias. Bien, por otro lado, cuando hablamos de las raíces de una monocotiledónea, nosotros vimos que la raíz principal crecía hasta un cierto límite y luego aparecían otras raíces que se encontraban del cuello o un poquito más arriba del cuello de la raíz. Y esas eran raíces adventicias caulinares. Bien, entonces, si nosotros ya sabemos cómo son los tipos de raíz de acuerdo a su forma, porque de acuerdo a su origen hemos dicho que son raíces embrionarias las que hemos señalado, y hay raíces adventicias, como es el caso, por ejemplo, del maíz, que ustedes, a medida que va avanzando el desarrollo del crecimiento de la raíz, van ustedes a observar. Bueno, entonces ahora la pregunta sería lo siguiente. ¿Cómo es que una planta puede ser sostenida por las raíces, siendo pues las plantas muy grandes, muy largas, ¿no? ¿Qué otra característica nosotros vamos a encontrar quizás en esas raíces, ¿no? Se supone que esas raíces estarán constituidas por algunos tejidos que le va a dar mucha fuerza para poder sostener a esa planta, ¿verdad? Por otro lado, también podemos decir de que cómo es que las sustancias minerales como el agua son transportadas, ¿no? A través de la raíz, absorbidas por la raíz y luego transportadas hacia la parte aérea. Esa es otra pregunta. La otra pregunta sería con respecto a que hay raíces que almacenan sustancias de reserva. Por ejemplo, en el caso del camote, en el caso de la yuca, ustedes han visto que son raíces, pero esas raíces son reservantes, ¿no? Raíces reservantes. Entonces, ¿dónde es que se van a acumular esas sustancias de reserva? Entonces, todo ello nosotros podemos explicar haciendo cortes histológicos en las plantas. Antes también de empezar con lo que realmente es la práctica, pues tenemos que recordar de la clase pasada donde nosotros dijimos que las plantas se originaron a partir de unas algas unicelulares, ¿verdad? Y luego pasó todo el proceso de la evolución y nosotros tenemos al final el grupo de los cormofitos. Nosotros habíamos dicho que antes de los cormofitos estaban inclusive de los procormofitos, que eran los briofitos. Pero dentro de los cormofitos estaban todo lo que eran plantas con sistema vascular. Pero hay otra bibliografía donde también seguramente ustedes lo van a revisar, donde dice que dentro de los cormofitos están las plantas avasculares y las plantas vasculares. Cuando hablamos de plantas avasculares, ¿quiénes serían? Serían justamente los musgos, las hepáticas, ¿verdad? Los briofitos. Y por otro lado, cuando hablamos de las vasculares, estamos hablando de los helechos y de las espermatofitas. Pero ¿qué grupo es lo que nosotros vamos a estudiar mayormente en este curso de vegetal? Lo que se va a desarrollar mayormente son las características de las plantas vasculares, ¿verdad? Pero dentro de las vasculares, como les digo, pues están los helechos y están los cormofitos, están los espermatofitos. Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro grupo es que los helechos carecen de semilla. En cambio, los espermatofitos que tienen semilla. Entonces, la mayoría de las plantas que nosotros encontramos en nuestro entorno, ¿no?
y cotidianamente, porque nadie me va a decir que no conoce la papa, porque lo comemos la papa, nadie me va a decir que no conoce la zanahoria, brócoli, lechugas, frutas, etcétera y etcétera. Todos esos grupos de plantas que acabo de señalar, ¿dónde se encuentran? Se encuentran dentro del grupo de los espermatofitos. Entonces, nosotros tenemos que partir de algo, recordando que las plantas tienen primero dos partes, una parte vegetativa y la otra parte reproductiva. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, parte vegetativa y parte reproductiva. En la parte vegetativa está justamente la raíz, el tallo y las hojas, ¿verdad? Raíz, tallo y hojas. Y tallo y hojas también se le conoce como vástago. Entonces, un cormofito podemos decir también que está conformado por la raíz y por el vástago, ¿verdad? Hasta ahí creo que está claro. Por otra parte, la parte reproductiva es la que corresponde a las flores, frutos, semillas, etc. Entonces, tenemos que diferenciar claramente estas dos partes de las plantas. Entonces, para nosotros poder observar características y para contestar todas las preguntas que acabamos de señalar, pues la tenemos que ver en la parte vegetativa, porque hemos dicho que en la parte vegetativa está la raíz, está el tallo y están las hojas. Y justamente en estos órganos de la planta es donde nosotros vamos a encontrar características que nos permite justamente, ¿no? Entender por qué las plantas transportan sustancias de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Por otro lado, ¿cómo y dónde es que se ubican justamente estas sustancias de reserva? Y por otro lado, ¿cómo es que sostiene, ¿no? la raíz a toda la planta que está en la parte aérea? Entonces, ¿cómo vamos a explicar eso? Justamente haciendo los cortes, vamos a ver qué tipo de tejidos tiene que ver con el sostén, qué tipo de tejidos tiene que ver con el transporte, qué tipo de tejidos tiene que ver con las reservas, con las sustancias de reserva, qué tipo de tejidos tiene que proteger todas esas estructuras, esos tejidos. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver, pero justamente haciendo cortes histológicos. Entonces, nosotros vamos a hacer en casa algunos cortes histológicos que nosotros lo llamamos también a mano alzada. Cortes histológicos a mano alzada. ¿Y por qué digo a mano alzada? Porque vamos a utilizar, ¿no?, una hoja de afeitar, que es una guilete o sheet, y luego vamos a requerir de nuestras plantas, ¿no? De nuestras plantas. Les digo que vamos a hacer algo en casa porque no tenemos un aparato como es el micrótomo. El micrótomo es un aparato que nos permite justamente hacer los cortes, y no solamente cortes vegetales, sino también cortes animales. Y para ello pues tiene que ver toda una batería, ¿no?, de soluciones que permite justamente que la planta o los tejidos vegetales puedan ser fraccionados o cortados fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contar para poder hacer nuestra práctica de cortes histológicos? A ver, vamos a requerir, lógicamente, de plantas. Voy a tener hojas, los tallos. Lamentablemente no tengo raíz, pero es lo mismo lo que vamos a hacer en tallo, vamos a hacer en la raíz. Vamos a requerir de una hoja de afeitar. Vamos a requerir de pinzas, quizás estiletes. Vamos a requerir de agua, una cubeta donde contenga agua, ¿no? Puede ser una cubeta de ese tamaño. Si yo no tengo de ese tamaño, puede ser de este, que en casa tenemos, creo que todos. Luego necesitamos un frasco gotero, ¿no?, de las medicinas que nosotros a veces usamos, y en vez de botarlo, tenemos que utilizarlo como gotero. Necesitamos cubreobjetos, ¿verdad? Y necesitamos un microscopio, ¿no? Entonces, un microscopio. Bueno, entonces, ¿qué cortes nosotros vamos a realizar en estos órganos de la planta? En primer lugar, tenemos cortes superficiales, cortes que son transversales, cortes longitudinales y cortes
bueno, generalmente los 3 tipos de cortes son los que nosotros utilizamos. La otra es la tangencial, que casi siempre lo utilizan más los forestales, ¿no? Los ingenieros forestales, porque quieren saber una serie de tejidos que pueden encontrar en los árboles principalmente. Entonces, nosotros vamos a aplicar 3 tipos de cortes. Cortes superficiales, transversales y longitudinales. Las superficiales las vamos a ver en las hojas, ¿no? En las hojas. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo voy a observar en las hojas? Recuerden que cuando yo digo corte superficial, ¿de qué tejido vamos a observar? Vamos a observar el tejido epidérmico. El tejido epidérmico es como la epidermis de nuestros organismos, de nuestro cuerpo, donde es una capa muy delgada que justamente va a tener la función de la protección. ¿Ve? Por eso es que las raíces, los tallos están protegidos porque tiene una membrana, ¿no? Que es transparente. Pero esa membrana o ese tejido epidérmico, pues está constituido por una cantidad de células, ¿verdad? Donde no va a tener cloroplastos. ¿Por qué? Porque el tejido epidérmico cumple una función de protección, mas no así de fotosíntesis. Lo que sí puede haber, ¿qué cosas son? Pelos. Podemos encontrar pelos y diferentes tipos de pelos. Podemos encontrar los pelos truncados, podemos encontrar los pelos estrellados, los pelos ramificados, escamosos, entonces diferentes tipos de pelos. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Solamente tenemos que hacer un corte superficial. Otra cosa que también tenemos que observar son los estomas, porque ustedes dirán, ¿y por dónde es que se hace el intercambio gaseoso? ¿Verdad? Entonces, lo que se hace, lo que vamos a observar también en el tejido epidérmico son estomas, ¿no? Un par de estomas, un par de células estomáticas que va a tener la función de transpiración y de intercambio gaseoso. Y estos cortes también a nosotros nos sirven para saber de qué tipo de planta, de acuerdo a su hábitat, se trata. Si yo, por ejemplo, encontrar, porque generalmente la epidermis está a nivel, los estomas están a nivel de la epidermis, ¿no? Entonces ahí yo lo voy a encontrar, los estomas. Pero si yo no lo ubico allí, lo encuentro más hacia abajo, ¿qué puedo pensar? Que esa planta corresponde a una planta que vive en un ambiente xerofítico, ¿no? Donde la transpiración debe ser 0, por decir, porque como es un ambiente xerofítico, pues no tiene mucha cantidad de agua, más bien hay mucha calor y de tal manera que la transpiración puede darse muy rápido y la planta puede morir. Entonces, aquí en la epidermis, ¿no? Tanto del en vez como del as, ¿no? Vamos a encontrar, como les digo, podemos encontrar pelos, podemos encontrar los estomas, ¿no? En la epidermis también. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Si ustedes miran esta hoja es más verde aquí que aquí. Entonces, en esta parte más verde, ¿no? Corresponde el haz. Este es el haz de la hoja. Y este es el en vez de la hoja. Es de otro color. ¿Y por qué? Porque seguramente los cloroplastos están más en la parte superior que en la parte inferior. Pero aquí, por ejemplo, yo debo encontrar mayor número de estomas, ¿no? Que en esta parte, porque de todas maneras, pues los estomas tienen que estar allí, como quien dice, a la vanguardia para ver en qué momento, pues, si es que hay mucha cantidad de, como les digo, de luz, de calor, pues tienen que estar más hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, eso se va a ir explicando cuando tratemos ya exactamente de hoja. Pero ahora solamente es para que ustedes se den cuenta qué tipo de cortes tenemos que hacer en cada uno de estos órganos de la planta. Entonces, el corte superficial se realiza casi siempre en el en vez de la hoja, ¿no? Porque ahí voy a ver más estomas y todo. Para ello, yo quisiera que ustedes miren, se hace como michi, ¿no? Como una especie de una michi, así, que no se pase totalmente, apenas un rasguño, y luego se levanta por uno de los extremos y yo voy a jalar con una pinza. Bueno, acá hay que tener mucho cuidado
Hacemos nuevamente mejor, ¿ya? Porque lo pasé demasiado, apenas un rasguño. Y se levanta por uno de estos bordes, de estos ángulos, con una pinza. Y voy a sacar, mire, esta laminita transparente, no sé si lo ven. No sé si lo ven aquí, una lámina, una membranita muy delgada, transparente. ¿Ya? ¿Se ve? Bueno, entonces ustedes van a hacer su práctica, la práctica en casa, ¿no? Entonces, una vez que ya ustedes han obtenido, ¿ya? Esta muestra, esta membrana, ¿qué van a hacer? Mire, yo les estoy mostrando cómo debe salir la muestra. No es que ustedes lo van a tener así bastante tiempo fuera del agua. Ustedes inmediatamente sacan esta muestra y antes de eso todavía estoy olvidando algo que es muy importante. Por ejemplo, yo voy a ver eso al microscopio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener preparado, siempre, antes de hacer mis cortes, tengo que tener preparado una gotita de agua en mi lámina, o de lo contrario, ¿para qué tengo yo esto? Justamente para, en esta cubeta voy colocando mi muestra, ¿ve? Aquí ustedes pueden observar que hay una parte que está verde, pero hay otra parte que está transparente, ¿ve? Entonces, yo aquí voy a ir haciendo todos mis cortes, ¿no? Todos mis cortes voy a ir haciendo, voy a ir colocando. Miren, aquí todavía se ve mejor, ¿ven? Entonces, todos estos cortes no lo tengo que tener así. Ahora yo lo tengo así para enseñarles. Pero ustedes apenas hacen el corte, lo colocan en el agua, ¿ven? Así en el agua, ¿ya? En el agua, todos los cortes que hagan, así, a la cubeta que tenga agua. Una vez que ya yo tengo esto, ¿qué hago? Como ustedes han visto, tengo aquí mi lámina, también con una gotita de agua, y con mi pinza, voy a sacar una muestra. Voy a sacar una muestra. Y esa parte verdecita lo voy a eliminar. Entonces ustedes colocan así y la parte verdecita lo elimino. ¿Ve? Entonces esto lo elimino porque eso no me sirve. Y entonces ha quedado aquí solamente la parte transparente. Entonces, para eso necesito mi cubreobjeto y voy a colocarlo sobre. Ahí está. Pues miren ustedes que tengo aquí. Tengo una muestra para ya observar al microscopio. En el microscopio, yo tengo que tener preparado el microscopio, ¿verdad? Siempre con el objetivo panorámico, primero el panorámico. El panorámico es el que tiene menor aumento, ¿no? Es el que tiene 4X. Y luego coloco la muestra y lo voy a ubicar, ¿no? Entonces así, claro, ustedes me dirán, nosotros no tenemos microscopio, pero esa es la forma. Lo que quiero es que ustedes vean cómo es la forma de trabajo, ¿no? La forma de trabajo. Eso es lo que quiero. Porque de allí, si ustedes observaran al microscopio lo que estoy haciendo, pues me dirían, está muy bien esto, ¿no? Entonces, si allí ya lo puedo pasar
a otro aumento para ver ya de mayor tamaño, ¿no? Bajarle siempre la intensidad cuando es, como ustedes van a saber, o bueno, tienen que entender que la epidermis es incolora, ¿no? La epidermis es incolora, entonces tienen que ver que es incolora, y allí yo veo, por ejemplo, estomas, las células de la epidermis, ¿no? Y algunas células que tienen cloroplastos, porque bueno, porque se puso también, se cortó un poquito de esa parte, ¿no? Entonces por eso tiene algo de verde, que tiene cloroplastos. Pero lo que tenemos que entender es que la epidermis es incolora, ¿ven? Entonces esa es la forma como se trabaja para observar tejido epidérmico. Entonces el tejido epidérmico vamos a observar pelos. ¿Por qué pelos? Porque los pelos son prolongaciones epidérmicas, ¿no? Prolongaciones epidérmicas. Ahora, esas prolongaciones pueden ser de diferente forma, como ya estamos señalando. Ahora, por otro lado, para yo retirar la muestra, paso a menor aumento y retiro. ¿Ven? Retiro la muestra y entonces yo lo apago para hacer otro corte. ¿Y cuál es el otro corte que vamos a realizar? El otro corte que vamos a realizar es del tallo, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, una asterácea y voy a hacer el corte. Ya les he dicho qué cosa tenemos que tener preparado. Tenemos que tener preparado un portaobjeto con una gotita de agua. ¿Ah? También yo, como les decía, puedo hacer mis cortes. Puedo hacer mis cortes directamente a la cubeta que tengo. Y esta es la forma como se agarra para hacer el corte. Se agarra, miren, este es mi índice. Y este tallito tiene que descansar allí. Yo agarro mi hoja de afeitar con estos dos dedos y hago un corte así. ¿Ven? Solamente hago así. Y miren ustedes. ¿No? Yo les voy a enseñar. Bueno, se cayó. Miren, aquí en la gilet está un corte transversal. Entonces, estos cortes transversales yo lo voy pasando allí. Puedo hacer varios cortes, ¿no? Varios cortes. No solamente me voy a quedar con uno. Entonces, boto la primera parte y sigo haciendo. Sigo cortando todo esto, lo voy pasando a mi cubeta. Eso sí, la gilet tiene que estar nuevecita para que los cortes salgan perfectos. Siempre mojando un poquito. Y tiene que ser, como ustedes están observando, perpendicular al eje. Yo no puedo cortar, por decir así, una parte por acá. Se me va por allá, no. Tiene que estar siempre así, ¿no? Sea perpendicular, o sea, 90 grados, por decir. Y si es todo, pues 180 grados, pero todo en una misma, en un mismo nivel, ¿ah? Yo voy colocando así todos mis cortes. Entonces, de todos esos cortes que hago, agarro una pinza y voy a escoger el corte que sea más delgado. Un corte que sea más delgadito. Y aquí yo tengo ya mi lámina preparada. Y entonces aquí se me ha juntado seguramente uno más. ¿Ven? Entonces acá tengo una. Esto que está más gruesita, la retiro.
La retiro y me quedo con esta que está más delgadita, ¿ven? ¿Se observa? Lógicamente va a haber algo de verde. ¿Por qué va a haber algo de verde? Ahora vamos a explicar por qué. Si yo, por ejemplo, esta muestra lo llevo al microscopio, miren, lo llevo al microscopio, prendo la luz panorámico, observo, ¿ya? Y voy a observar, miren, voy a observar algo circular con algunas ondulaciones, 1, 2, 3, con 1, 2, 3, 4, 5, con unas 5 ángulos más o menos, ¿no? Como que da la idea de que sea pentangular. Y entonces veo la parte más externa incolora, ¿no? La parte más externa incolora, la parte un poquito más hacia adentro